Natividad de los Santos del Van Butler, 20 de agosto, Beatos José, María, Díaz, Sanjurjo y sus compañeros mártires. El 29 de abril de 1951, el Papa Pío XII beatificó a un grupo de 25 mártires. Todos ellos pertenecían al vicariato del Tonkin Central y perecieron durante la misma persecución. La ascensión al trono de Tuduk en 1847 fue saludada con júbilo por los misioneros, por creer que el nuevo rey favorecía al catolicismo, pero una rebelión del hermano mayor del monarca con miras a derrocarlo cambió los planes de Tuduk, atendió los clamores de la opinión pública que acusaba a los católicos de complicidad en el movimiento y publicó el decreto de persecución. Sin embargo, durante algunos años Tuduk se mostró relativamente tolerante, quizá por temor a la reacción de Napoleón III. Desgraciadamente, algunas torpezas de los franceses fueron interpretadas por Tuduk como prueba de su impotencia y, sin ningún temor, desencadenó en 1857 la persecución más violenta de que se haya tenido noticias en el país. En el Tonkin Central, la primera víctima fue el vicario apostólico Monseñor José Díaz Sanjurjo. Este había nacido en 1818 cerca de Lugo, España. Después de sus estudios en el Seminario Diocesano y en la Universidad de Compostela, ingresó a la Orden de los Predicadores, en la que esperaba realizar más fácilmente sus aspiraciones de vida misionera. Tomó el hábito en Ocaña el 23 de septiembre de 1824, hizo su profesión al año siguiente y fue ordenado sacerdote el 23 de marzo de 1844. Muy poco después se embarcó para Manila con otros 5 religiosos. Permaneció en las Filipinas algunos meses, durante los cuales fue profesor de letras en la universidad. El día de Pascua de 1845 llegó al Tonkin. Como superior del seminario indígena de Luktuy, se vio obligado a huir debido a un motín de los paganos y se refugió en Kausha. Los primeros decretos persecutorios de Tuduk no le inquietaron gran cosa. En 1849 fue nombrado coadjutor del vicario apostólico del Tonkin Central, Monseñor Martí. Ocupó el cargo en 1852 y fijó su residencia en Buichu. Las amenazas de persecución se agudizaron. En 1857, un nuevo mandarín ambicioso que quería mostrar su celo y conquistar la recompensa prometida por capturar al obispo llegó a Buichu. Sus soldados rodearon la casa del obispo, lo aprendieron, le arrancaron su cruz pectoral y su anillo y lo arrojaron en prisión. 2 meses más tarde, el 20 de julio de 1857, le cortaron la cabeza. Le siguió por el camino del martirio su coadjutor, Monseñor Melchor García San Pedro. Este nació cerca de Cienfuegos en Asturias el 29 de abril de 1821. Hizo sus estudios en Oviedo y tuvo en ellos mucho éxito a pesar de la pobreza de su familia, lo que le obligaba a vivir en condiciones económicas muy estrechas. Después de obtener su bachillerato en teología, fue profesor suplemente en la enseñanza de la lógica, pero renunció a su cargo, a pesar de la oposición de sus padres, para entrar al noviciado de los dominicos de Ocaña en agosto de 1845. Tras de ser ordenado sacerdotal en Madrid 3 años después, partió a Manila, y una vez ahí pidió ser enviado al Tonkin. Llegó a él en febrero de 1849. Pronto fue nombrado protovicario provincial y luego vicario provincial. Fue consagrado obispo el 1 de septiembre de 1855, cuando los edictos persecutorios se hacían cada vez más duros. Lo arrestaron a principios de julio de 1858. 20 días más tarde, el 28 de julio, lo sacaron de la prisión y lo llevaron cargado de cadenas al lugar del tormento. Después de arrojarlo por tierra desnudo y descoyuntado, lo ataron fuertemente a una estaca. Los esbirros le cortaron las manos y las piernas mientras él invocaba sin cesar el nombre de Jesús. Finalmente le cortaron la cabeza, le arrancaron las entrañas y las arrojaron en una fosa. Sus pobres despojos fueron echados a los elefantes para que los pisotearan, pero esos animales se rehusaron tan obstinadamente que los testigos, aterrorizados, avisaron al emperador, quien ordenó dar muerte a las bestias a cañonazos en el mismo lugar de la ejecución.
Algunos meses más tarde, el 5 de noviembre de 1858, fue ejecutado un sacerdote autóctono que había entrado a la orden de predicadores en Mao. Era muy piadoso y portaba su rosario ostensiblemente. Quiso morir con las manos juntas como si participara en una ceremonia sagrada. Tres ricos notables de la provincia de Nam Dinh, casados y padres de familia, Domingo Amcam, jefe de su pueblo, su hijo Lucas Caitín y José Caitá, fueron denunciados como cristianos. Enseguida los arrestaron y sus casas fueron entregadas al pillaje y a las llamas. Después de 4 meses de cárcel, se les anunció que estaban condenados a muerte por rebelión. Esta acusación inquietó a Caitín, pero permaneció firme cuando le explicaron que su rebelión consistía en negarse a pisotear la cruz. Fueron ejecutados el 13 de enero de 1859. Jalón fue prendido cuando salía de su escondite para ir a cumplir su ministerio. Domingo Camp, sacerdote nativo terciario dominicano, fue también arrestado y hecho prisionero. El 11 de marzo de 1859 fue decapitado y descuartizado. Otro sacerdote nativo, Thomas Kwon, fue reconocido cuando trataba de pasar el puente de Trangsa sin pisar sobre la cruz, colocada allí para que fuera hollada por los transeúntes. Lo arrestaron y, como se negó a cometer el sacrilegio, lo decapitaron con una hacha el 30 de enero de 1860. José Tuan, sacerdote dominico, fue traicionado por un apóstata y hecho prisionero. También le cortaron la cabeza en abril de 1861. En agosto de 1861, Tutuk publicó otro nuevo decreto por el cual se condenaba a los cristianos a ser marcados en la mejilla, a ser expulsados de las ciudades paganas y a perder todos sus bienes, sin preocuparse de poner sanciones más graves, pues los gobernadores de distrito podían aplicarlas a pena de muerte a su antojo. Así el Tonkin Central se encontraba por el año de 1862 en manos del más cruel y sanguinario de los tiranos. José Tuan, padre de familia y agricultor, se señalaba por su piedad. Los esbirros le invitaron a que pisoteara una cruz, pero él, arrodillándose junto a ella, dijo: «Tú eres mi fuerza». Fue martirizado el 7 de enero de 1862 a la edad de 36 años. Laureano Engon había sido encarcelado ya una vez por haberse negado a pisar un crucifijo. Fue puesto en libertad, pero, aprendido de nuevo en Ansá, alentó el valor de los demás detenidos. El juez trató de hacerlo flaquear. «Eres todavía muy joven, ¿por qué quieres morir? Pisotea la cruz y podrás regresar con tu familia». Laureano respondió: «Profeso la religión del Señor del cielo y de la tierra, y no negaré de él jamás pisando su cruz. Si me dejan vivir, está bien; si no, muero con mucho deleite». Dejando a su esposa y a sus hijos el ejemplo de su martirio heroico, murió el 22 de mayo después de 8 meses y medio de prisión. Por no haber querido pisar la cruz, José Tuc, un jovencito de 19 años, fue decapitado en el mismo lugar de su negativa el 1 de junio de 1862. Domingo Nin, humilde agricultor de 20 años, sufrió la misma pena en Antrim al día siguiente. Pablo Doun era un hombre famoso. Lo arrestaron también por haberse negado a hollar con sus pies una cruz. Fue azotado con tanta furia que dejaron su cuerpo convertido en una llaga. Quisieron marcarle una mejilla con las palabras falsa religión, según el decreto de Tuduk, pero él se opuso terminadamente a aceptar aquella marca, por lo que lo castigaron privándolo de alimentos. Un día el mandarín vio que se había hecho marcar en una mejilla por un cristiano prisionero las palabras «verdadera religión». Esta audacia le valió ser condenado a muerte y ejecutado el 3 de junio de 1862. Pescadores y buenos padres de familia, vecinos de Dongtan, Domingos Tuay y Domingo Huyen, fueron arrestados por el solo hecho de ser cristianos. Los quemaron en vida el 5 de junio de 1862. Al día siguiente, otros dos pescadores de Dongpu, Pedro Dong y Pedro Huyen, y un cultivador de Duong Trung, Vicente Dong, sufrieron el mismo suplicio. 5 ricos agricultores, Domingo Guyen y Domingo Ni, Domingo Mao, Vicente y Andrés Tuón, fueron arrestados juntos en Ngou y encerrados en la misma prisión. Allí dedicaron gran parte de su tiempo a la oración. El 15 de junio, los
combinaron una vez más a que pisaran la cruz. El juez los expuso inmóviles al sol. El 16 de junio, el juez ensayó nuevas promesas, halagos y amenazas. Domingo Mao le interrumpió. ¿Por qué nos tratas así? ¿Nos tomas por niños que te dejan convencer de ofender a Dios por medio a los tormentos? Fueron condenados a muerte y decapitados el mismo día. Finalmente, el 17 de junio de 1862, un cristiano de 70 años, Pedro Da, fue quemado vivo en Kualin, en donde estaba desterrado. Muchos otros cristianos fueron martirizados en esa época en el vicariato del Tonkin que, como sucede siempre, mostró por ello con el correr del tiempo una extraordinaria vitalidad cristiana.